Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. El último día vimos, recuerden, 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia de lo que hasta entonces constituyó el Reino de Guatemala de España. Dime, Nancy. Sí, muy buenas noches, licenciada, con una molestia. Fíjese que yo estaba revisando las notas de este primer parcial, pero fíjese que me aparece como que no me hubiera presentado, entonces no sé si usted me puede orientar cómo. Déjenme, voy a dar unos minutos al final para que veamos, aclaremos todo eso. Ok, gracias, muy amable, gracias. Gracias. Entonces, como les decía, 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia del Reino de Guatemala con relación a España. Enero de 1822, por la incapacidad de sus gobernantes, se firma la anexión de Centroamérica a México. Posteriormente, esto no funciona y en 1823 se declara la desanexión de Centroamérica a México. Como les he mencionado, son unos años de mucha convulsión política, de mucho incertidumbre en lo que hasta entonces había sido el Reino de Guatemala. Recordemos, el Reino de Guatemala lo formaron los territorios Chiapas y Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, ya vimos que las autoridades del Reino de Guatemala residían aquí en la capital de Guatemala. Bueno, entonces, en 1823 se lleva a cabo la firma ya no más, anexión. Guatemala y sus provincias prácticamente va a estar totalmente separado de ningún otro gobierno. Eso es lo que hace que cuando se lleva a cabo esa desanexión de Centroamérica a México, se lleva a cabo, se establece un acuerdo que se emite por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, por medio de la cual dice que la anexión de Centroamérica a México fue violenta y tiránica, de hecho y nula de derecho. O sea que ahí queda totalmente, ya, no hay más anexión a Centroamérica. Entonces, prácticamente comienza una nueva etapa para lo que constituyó hasta ese momento el Reino de Guatemala. Se propone los territorios, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, porque recuerden que Chiapas y Soconusco se lleva a cabo la desanexión y las autoridades de México no se lo permiten, evitan que ellos también se desanexen, sino que por el contrario, ellos lo que querían, mayor territorio, mayor dominio, entonces no les permiten prácticamente que participen en todo lo que se refiere a la desanexión que había decretado Guatemala en ese año de 1823. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Que a partir de ese momento se proponen los territorios, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que van a conformar lo que van a ser las Provincias Unidas del Centro de América. Por lo mismo, decretar las Provincias Unidas del Centro de América queda establecido en la Constitución. Ahora bien, no nos olvidemos que la primera constitución para toda la América y España, ¿cuál fue? La Constitución de 1812, o sea, la Constitución de Cádiz. Se conoce como Constitución de Cádiz o bien Constitución de 1812. Entonces, cuando ya llega a formar, lleva una nueva etapa para Guatemala, que se toma como referencia la Constitución que ya existe, la de 1812. Y sobre ella, ¿qué es lo que se va a hacer? Voy hasta el antecedentes. Entonces, en esta Constitución donde se establecen las Provincias Unidas del Centro de América, se establece también que a partir de ese momento, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica son libres e independientes de España. Ya lo había sido en 1821. De México, 1823, y añade, y de cualquier otra nación del mundo. O sea que prácticamente en este momento que se crean las Provincias Unidas del Centro de América, que es una nueva etapa para Guatemala, dejar atrás
todo lo que se había dado, toda la dominación española, que no nos olvidemos que fue más de 300 años. Entonces, en esta Constitución de 1824, cuando se declara las Provincias Unidas del Centro de América, ¿qué es lo que se va a hacer? Ratificar la abolición de la esclavitud. Recordemos, es ella, la abolición de la esclavitud se estableció en esa Constitución de 1812. Asimismo, también queda establecido en esa Constitución el proyecto de creación de un canal interoceánico. ¿Por qué? Comienza una nueva etapa para Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tienen puertos en el Atlántico. Pero, ¿qué pasa con El Salvador? El Salvador quedó solo ella del lado del Pacífico. Necesitaba comercializar, ya no quería tener nada con Guatemala debido al monopolio, a la centralización de poder que se dio durante toda la colonia. Entonces se tiene la inquietud, para beneficio de todos los que forman Centroamérica, prácticamente creación de un canal interoceánico. ¿Y dónde se pretende hacerlo? En la región de los Grandes Lagos en Nicaragua. Se aprovechan los Grandes Lagos de Nicaragua y el río San Juan. Indudablemente que fue un anteproyecto que era de beneficio para todo el área centroamericana, no solo para El Salvador, puesto que Guatemala también tenía puerto en el Pacífico. Sin embargo, solo quedó en proyecto establecido en esa Constitución de 1824 y nunca se llegó, lamentablemente, a concretarse. Por lo mismo que van a formar las Provincias Unidas del Centro de América, entonces que van a formar una federación. Va a ser la Federación Centroamericana o la República Federal de Centroamérica. Por lo mismo que piensan en una federación, ¿por qué lo hace? Se vio con anterioridad, Estados Unidos había declarado su independencia y ellos conformaron una federación. Una federación que es un gobierno federal que va a estar por encima de los gobiernos de los demás estados. En ese momento también se pensó hacerlo aquí en Centroamérica, entonces iba a haber un gobierno federal. El gobierno federal, que es lo que va a haber, el beneficio de todos los 5 estados, el beneficio de que todos desarrollen, progresen, y eso queda establecido en esa Constitución de 1824, y también se va a establecer que a partir de ese momento se establece la ciudadanía a partir de los 18 años. O sea que eso que vemos ahorita, eso cuando se estableció en la Constitución de 1824, cuando se formó la Federación Centroamericana. Entonces, por lo mismo que comienza una nueva etapa para Guatemala y los demás estados, porque hay una federación, por lo consiguiente, un gobierno central de la federación. Y aparte, cada uno de los estados va a tener sus propias autoridades. O sea que prácticamente durante toda la colonia se hablaba de Guatemala y automáticamente estábamos hablando de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chiapas y Soconusco. Aquí no. Aquí hablamos de un gobierno federal que estuvo en manos de Arce. Pero aparte, cada estado va a tener su propia autoridad. O sea que aquí que lo que vemos, como ya Guatemala se va separando. Y de aquí en adelante ya vamos a hablar únicamente del estado de Guatemala a partir del momento que se crea la Federación Centroamericana. Se crea la Federación Centroamericana y dentro de esa República Federal había que identificarse. Comienza en una nueva etapa. Entonces se crea una bandera que va a tener los colores azul y blanco, pero en forma horizontal, en la cual al centro la blanca y a los extremos las dos azules. Luego en el centro un escudo que se va a encontrar compuesto por un triángulo equilátero con 5 volcanes. 5 volcanes que representan no solo zona montañosa, sino que cada uno de ellos representa a los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Luego un gorro frigio, además, septiembre de 1821. Y se pone el lema que va a partir de ese momento, el lema va a ser Dios, unidad y libertad. Con eso no cabe duda que queda establecido. Comienza una nueva etapa para el área centroamericana. ¿Con qué? Con lo que va a ser la Federación Centroamericana. ¿Dónde queda establecido? Precisamente ahí está la Constitución de 1824. Para ello, ¿qué es lo que se va a hacer? Dar lugar a la conformación de un congreso en el que van a asistir
representantes de las autoridades de los 5 estados que conforman la Federación Centroamericana. A partir de ese momento, prácticamente está fuera todo lo que fue durante más de 300 años la corona española, la monarquía española. Ya no tienen ningún poder y ya quedó establecido en la independencia de España el 15 de septiembre de 1821. Entonces, nace la Federación Centroamericana, una nueva etapa para Guatemala, en la cual, ¿qué pretende con la creación de la federación? Que haya desarrollo, que haya progreso, que evolucione, pero ya no solo Guatemala, sino que los 5 estados. Y precisamente esa va a ser la función de quien ocupe la presidencia de la federación, en 5 estados de Centroamérica, los 5 estados federados, se desarrollen de igual forma, vayan todos en los mismos niveles de desarrollo, de progreso, de beneficio para quienes habitan en cada uno de esos 5 estados. Indudablemente, Arce asume la presidencia al nomás conformarse la Federación Centroamericana y se va a mantener dentro de ella. Sin embargo, vemos cómo va a surgir. Lamentablemente, no todos los habitantes están muy contentos porque piensa que la sede va a quedarse aquí en Guatemala, puesto que Arce ha asumido la presidencia de la Federación. Ya vimos, durante toda la colonia, pues no hubo, siempre se dio aquel resentimiento hacia Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí residían las autoridades. Y ya les he mencionado cómo ese resentimiento del monopolio comercial, la centralización de poder que residía aquí en Guatemala, puesto que aquí estaba la capital del reino. Entonces, no están muy de acuerdo con la presidencia de Arce y que lo que se hace, se unen las fuerzas de El Salvador y Honduras y que lo que pretenden precisamente no permitir que la sede sea aquí. Entonces, ¿qué queda establecido? Que la sede de la federación va a ser itinerante, o sea que va a estar un tiempo en el estado de Guatemala, posteriormente pasa al estado de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, puesto que lo que se buscaba era el progreso de los 5 estados que conformaban la Federación Centroamericana. Sin embargo, surge que dentro de las fuerzas de Honduras se unen a las de El Salvador. Recordemos que siempre El Salvador estuvo siempre durante casi toda la colonia en contra de las autoridades de Guatemala por esa centralización de poder, por esos monopolios comerciales que existían. Entonces se le unen las fuerzas hondureñas y a la cabeza, dentro del grupo de las tropas hondureñas, viene Francisco Morazán. Francisco Morazán dice ser del Partido Liberal y se va a unir a los salvadoreños. ¿Y qué es lo que hace? Definitivamente no quieren que la sede esté aquí y van a protestar precisamente por esa sede que radica aquí en Guatemala. Pero no terminaron de comprender que iba a estar en cada uno, iba a pasar por cada uno de los estados viendo el buen funcionamiento de ellos. Entonces, ¿qué hace Francisco Morazán? Va a convocar a Arce, le pide que se convoque. Hay un congreso convocado por Arce y ante las acciones que se llevan a cabo por parte de Honduras y Salvador, y que ahí viene Morazán, porque él era hondureño, que lo que hace, se lleva a cabo una lucha armada por las autoridades de Guatemala. Esto, indudablemente, que lo único que vino a hacer era desestabilizar a todo el área centroamericana. Sin embargo, Francisco Morazán, quien viene a la cabeza de las fuerzas de Honduras, él, como les repito, él era de origen hondureño, se deja ver ese resentimiento que tiene hacia las autoridades de Guatemala y se pone al frente de lo que él llama el ejército aliado protector de la ley, y que lo que hace, derrotar al presidente Arce, o más que todo, más que derrota, que es quitarlo del poder. Y no les es suficiente, sino que también va a situar la ciudad, a sitiar
en la cual no solo le basta sitiar la ciudad de Guatemala, que en ese momento prácticamente su defensa era bastante débil, y lleva a cabo ir contra el gobierno del Estado de Guatemala, quien en ese momento era el jefe del Estado de Guatemala era don Mariano de Aycinena, va a negociar con él la rendición, le quita las pocas armas que tenía, lo obliga a que entregue las armas que tenía, el ejército que tenía hacia ese momento, que era un ejército mínimo, y ¿qué es lo que hace Francisco Morazán? Ocupa la ciudad de Guatemala y asume el poder del Estado de Guatemala. Pero no siendo suficiente, no le basta con eso, sino que lleva a cabo una serie de atropellos en el cual va a saquear los templos católicos. Asimismo, va a irse a tomar todo lo que encuentra, diferentes conventos, por ejemplo, de los dominicos, de los franciscanos, de los recoletos. Asimismo, también no le basta lo que ha hecho el saqueo hacia la Iglesia Católica, sino que también a todos los guatemaltecos. Lamentablemente, les digo lamentablemente, porque lo que se pensaba con la conformación de la Federación Cerrada por parte de Morazán, lo único que hizo fue desunir más los estados de la federación, y prácticamente, ¿qué es lo que hace Morazán? Hace que la federación fracase totalmente, no lo que se esperaba. Lamentablemente, se vio que la federación funcionó en los países del norte. En el caso de el área centroamericana. Francisco Morazán asume la presidencia de la Federación Centroamericana en 1827 y no cumple con llevar un gobierno itinerante. Lejos de eso, ya les decía, se va a situar aquí en Guatemala, va a sitiar la ciudad, va a llevar a cabo el despojo de los bienes de los guatemaltecos. ¿Y todo por qué? Por el resentimiento que existía y que venía desde la época colonial. Sin embargo, el descontento creció dentro de todo el área centroamericana, y en un momento que llegó a Costa Rica, ahí fue fusilado en el año de 1842. En el momento que es fusilado en Costa Rica en 1842, prácticamente él siendo presidente de la federación, prácticamente con él desaparece lo que un día se pensó, el beneficio, el progreso, el desarrollo del área centroamericana a través de la conformación de lo que era la República Federal. ¿Alguna pregunta? Bueno, como les decía, van a haber presidentes específicamente para el Estado de Guatemala. Y nuevamente que en ese interín hubo varios. Sin embargo, no fue hasta 1831, a través de elección de los guatemaltecos, cuando van a elegir a Mariano Gálvez. ¿Pero qué característica tenía Mariano Gálvez? Mariano Gálvez pertenecía al Partido Liberal. Partido Liberal que había tomado de las ideologías que venían de Europa. Recordemos, la primera revolución, la Revolución Francesa, 1789, en las cuales todo giraba en torno a la libertad del ser humano, la libertad del individuo. El ser humano es un ser libre y puede decidir y tiene la capacidad de decidir para quién lo pueda gobernar, que fue lo que llevó a cabo con la Revolución Francesa de 1789. Indudablemente, la Revolución Francesa, luego viene la Revolución Industrial, luego vienen todos esos acontecimientos que se dan en Europa y que definitivamente también van a llegar a la América. Con unos cuantos tardíamente, pero van a llegar y aquí se van a tomar todas esas ideas y precisamente por eso se dan las independencias en la América, donde vienen aquellas ideas de libertad provenientes de Europa. Mariano Gálvez va a constituir un criollo descendiente de los españoles que llegaron un día y que definitivamente, ¿qué fue lo que vio? Que la institución que realmente veía él que iba en contra de la ideología liberal, ¿quién era? La Iglesia, quien participaba de una ideología conservadora. Ya en la Revolución Francesa es donde van a surgir esos dos partidos, conservadores
y liberales. Los conservadores queriendo mantener los mismos privilegios que habían tenido en América durante toda la colonización. Y en Europa prácticamente desde allá surge, cuando se da la Edad Media durante todo el feudalismo. Y que no nos olvidemos que parte de la finalización del feudalismo es cuando entra el descubrimiento de América y que hace la corona española prácticamente es incorporar a la iglesia en todas las actividades de descubrimiento, conquista y colonización. No cabe duda que durante los más de 300 años de dominación española en el Reino de Guatemala y en toda la América, quien tenía un lugar muy importante, la iglesia. Pero como seguía dentro de la ideología conservadora y estaban los que querían seguir con los mismos privilegios, con los mismos beneficios que habían tenido durante toda la colonia. Y que la mayoría de la población aquí en Guatemala que eran conservadores que estaban del lado de la iglesia. Luego viene un grupo de liberales que efectivamente sí querían la independencia y una independencia real, una independencia de España, no como la manejaron los conservadores, los peninsulares, que fueron los que redactaron el Acta de Independencia en 1821. Ya Mariano Gálvez y quienes estaban dentro de la ideología liberal, que se habían dado cuenta que lamentablemente durante toda la colonia, la educación que estaba en manos de la iglesia fue un privilegio para un grupo minoritario. ¿Quiénes se beneficiaron con la educación? Los españoles peninsulares, los criollos y los ladinos del área urbana. Más, ¿qué dijo la corona en la primera expedición que salió de España con Colón? Que la iglesia tenían que asistir, viajar con ellos, representantes de las principales órdenes religiosas, y que la misión de la iglesia, ¿cuál era? Evangelizar y alfabetizar. Efectivamente, evangelizó, más no alfabetizó. El nativo no lo alfabetizó. Y de ahí la razón por la cual la educación fue privilegio de un pequeño grupo. Recordemos que quien hizo la primera solicitud veía la necesidad de establecer un centro de estudios superiores en el Reino de Guatemala, ¿quién fue? El obispo Francisco Marroquín, que no se llevó a cabo sino hasta 128 años después, cuando nace la Real Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero para darle mayor importancia y ver la injerencia que tenía la iglesia, no nos olvidemos que ahí era donde radicaba el mayor centro de información, de instrucción, de conocimiento. Y efectivamente nace la universidad, y ¿qué título se le da? Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Viene el doctor Mariano Gálvez y ve que quien no lo va a dejar actuar y poner de manifiesto y echar a andar las ideas liberales, ¿quién va a ser? La iglesia, quien es netamente conservador y gran parte de la población. Sin embargo, él ganó la elección en ese año 1831, ¿y qué es lo que hace? Él sabe que la iglesia va a ser un obstáculo en su gobierno. Entonces, cuando llega a la presidencia, ¿qué es lo que va a hacer? Inicialmente, expulsar al arzobispo de Guatemala, que va a ser Ramón Casaus y Torres. Y posteriormente, a todos, la iglesia, que era la que mantenía el control sobre la educación, desde la elemental hasta la educación superior, prácticamente le quita toda responsabilidad a la iglesia de la educación. En el momento que le quita toda responsabilidad a la iglesia, quienes están, les dice que la iglesia es su ministerio y que él va a gobernar. Y por lo consiguiente establece reformas educativas. ¿Y que establece a partir de ese momento? Que la educación va a ser laica. O sea que con él también entran nuevas religiones, producto de la Revolución Francesa, de la libertad, surgen nuevas religiones, también vienen a la América, entran a Guatemala. Entonces, por eso que dice que la educación va a ser laica. No importa la religión que practique, va a ser laica. Si es laica, va a ser por lo mismo gratuita. Es obligación de quien tiene la máxima autoridad dar educación a toda su población. Y si es gratuita, por lo consiguiente es obligatoria. Si nos damos cuenta de aquí, desde ese momento para acá queda establecido que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Lamentablemente quedó establecido en el papel, es unas reformas educativas que se introducen durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, pero que lamentablemente no se han logrado cumplir a cabalidad con el transcurso de los años. En cuestión de la educación, ve que como
la iglesia no cumplió con lo que mandaba la corona española, entonces, ¿qué es lo que hace? Ya les decía, le quita toda responsabilidad de la iglesia. Asimismo, va a ver que la población necesitada de la educación elemental es muy grande, mas no existen maestros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve que en Inglaterra ha dado origen el método lancasteriano. Lleva el nombre de método lancasteriano porque fue creado por un pedagogo de apellido Lancaster. Este método lancasteriano tiene la característica que funciona a base de monitores. ¿En qué forma? De un grupo grande de estudiantes, los pocos maestros que habían, por no decir casi nunca, ni uno, porque todos eran de la iglesia, los pocos que habían logrado, van a tener un grupo mayoritario de alumnos y va a ver quiénes dentro de aquel grupo tan grande son los estudiantes que adquieren el conocimiento con mayor facilidad. A estos estudiantes que adquieren el conocimiento con mayor facilidad, a ellos se les va a dar toda la instrucción, que aprendan a leer y escribir, para luego a cada uno de ellos darles un determinado número de niños que les enseñen ellos a leer y escribir. O sea que es un método realmente que lo que pretendía era tener la mayor cobertura y sacar a Guatemala dentro de quienes donde había mayor analfabetismo era entre todos los indígenas. Entonces, con la aplicación del método lancasteriano que pretende cubrir toda esa gran cantidad de personas necesitadas y de educación, y no solo la necesidad de aprender a leer y escribir, sino lo que representaba para sacar adelante a los habitantes del estado de Guatemala. Asimismo, va a crear las escuelas, las becas guadalupanas, que consistía en que eran destinadas para niños procedentes de los departamentos, a las cuales se les iba a dar vivienda y alimentación para que llegaran a recibir el conocimiento, para que cuando ya lo tuvieran, ellos lo llegaran a transmitir a sus lugares de origen. No cabe duda, un método multiplicador. Asimismo, se da la creación de que Guatemala tiene riqueza, no la que España buscaba, oro y plata. Hay otros minerales. Todo eso ve la necesidad de la creación de una escuela de mineralogía para enseñarle a la población la riqueza en minerales que tiene y que tenga conocimiento. Toda la población. Asimismo, se crea una escuela normal que maestros no existen, entonces ¿a quién se le va a asignar? A la Sociedad Económica de Amigos del País. Esa sociedad económica es la que se va a dedicar a formar maestros, tomando en cuenta las necesidades que había de transmitir esa enseñanza elemental. También se ordena la creación de un museo nacional para ir recolectando y ir depositando ahí todas aquellas curiosidades, todo aquello que tiene Guatemala, la riqueza que tiene y que sea de conocimiento de toda la población. También se decreta la creación de una escuela de niñas aquí en la ciudad de Guatemala, en las cuales no solamente se les iba a enseñar a leer y escribir, sino que también a contar, o sea, lo básico de las matemáticas y que se les enseñen las principales labores propias de las niñas. ¿Para qué? Para instruirlas en todo lo que representa para más adelante de su vida adulta. Asimismo, también recordemos que para ese momento la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala la quita y en su lugar, ¿qué es lo que da lugar? Lo que va a ser la Academia de Estudios. ¿Por qué? En la universidad, ¿quiénes daban las principales cátedras? La iglesia. Recordemos la teología, los cánones, etc. Entonces, le quita toda responsabilidad a la iglesia y por eso es que le da el nombre, ya lo vimos, de Academia de Estudios. Asimismo, también se va a dar durante este gobierno, va a tratar de que el analfabetismo tan grande que produjo, porque lo produjo la iglesia durante toda la colonización española, irla superando para beneficio de todos los habitantes del estado de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí con el doctor Mariano Gálvez? Indudablemente que pretende sacar adelante a Guatemala, que salga de toda esa, lo que fue la dominación española. También va a crear una biblioteca general. Si está enseñando a leer y escribir a la mayoría de la población, pues que haya libros en una biblioteca para que puedan ir ahí
a documentarse en una forma mucho más específica de diferentes materias. También va a crear la política indigenista educativa, como les decía, para cubrir esa gran mayoría de la población de Guatemala. No cabe duda que eso es desarrollo, progreso, lo que no se había dado durante toda la época colonial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, licenciada. Dime. Solo lo último que hizo, no se me quedó, ¿me lo podría repetir, por favor? ¿Qué? El que creó, dio lugar a la política indigenista educativa. Gracias, La licenciada. creación de una biblioteca general que la va a dotar de muchos libros para beneficio de la población que se vaya a culturizar a esa biblioteca, que tengan acceso a todos los libros que no los tenían, indudablemente. Entonces, qué mejor que se concentren dentro de una biblioteca. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿Quién más había levantado la manita por ahí? ¿No hay nadie más? Bueno. El doctor Mariano Gálvez vio que realmente la riqueza de Guatemala, metales como oro y plata, claro que habían unas cuantas minas, pero nunca iban a estar a la altura de las minas que tenían, por ejemplo, los virreinatos. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Que definitivamente la riqueza de Guatemala, ¿dónde radica? En la tierra. Entonces, había que hacer producir aquella tierra. Más, en el momento que le toca asumir la presidencia del Estado de Guatemala, la situación económica de Guatemala es mala. Recordemos que con la anexión, lejos de ganar, Guatemala perdió. Lo poco que había en las arcas nacionales lo tuvo que dar al ejército, que pidió para que lo protegiera de las sublevaciones que iban a haber por parte de los demás provincianos. Luego, la lucha que tuvo entre el enfrentamiento contra las fuerzas de El Salvador y de Honduras. Aquí en Guatemala, definitivamente, aquí la situación económica era mala. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que hacer producir la tierra, pero no hay el factor económico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Propicia que vengan personas de extranjeras con suficiente dinero a invertir para sacar adelante la economía de Guatemala. Y efectivamente es donde vienen ingleses, vienen colombianos, alemanes, vienen de diferentes naciones y se les va a situar, por ejemplo, en todos aquellos lugares donde la tierra había, porque recordemos que se repartió la tierra en una forma desmedida, pero la corona todavía dejó tierras para seguir dando a los que seguían viniendo. Entonces, había tierras que poderles dar. Entonces, habían tierras, también le quita las tierras comunales a los nativos y las va a proporcionar a estas personas que traen dinero para invertir. Cierto, vinieron a invertir, produce la tierra, pero ¿quién la va a trabajar? No son los que traen el capital. Había en Guatemala suficiente mano de obra, entonces ahí utilizan. ¿Y qué es esa utilización de la mano de obra de todos los indígenas? No fue más que explotación que se llevó a cabo. Claro, subió la economía de Guatemala, se trabajó la tierra, pero ¿a costa de qué? Lamentablemente de la explotación de la mano de obra de los guatemaltecos. ¿Quién lo propició? Precisamente Mariano Gálvez, esa la colonización. Había mucha tierra abandonada, que no estaba abandonada, ¿verdad? Pero que no se trabajaba, entonces que decía, hay que hacerla producir. Y sabemos que hasta este momento, realmente, la riqueza de Guatemala, ¿dónde radica? En la tierra. Hay que hacer producir la tierra para sacar adelante no solo la economía familiar, sino la economía de toda Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hace? Precisamente trabajar la tierra, la otorga a estos que vienen a colonizar y ¿a costa de qué? Como les decía, de la explotación de la mano de obra de Guatemala. Indudablemente que fue bueno, si lo vemos en que ayudó al desarrollo de la economía de Guatemala. Fue malo, ¿por qué? Porque se explotó la mano de obra de los guatemaltecos. ¿A costa de qué? Los que venían, vino un buque inglés en el cual atracó ahí en Izabal, una embarcación inglesa que atracó ahí y venían ingleses a los cuales se les facilitó tierra precisamente para que la trabajaran, se les dio parte del departamento de las Verapaces.
y que sabemos que ahí fue donde se establecieron muchos extranjeros que venían a producir la tierra para beneficio. Es el argumento, como les repito, de los guatemaltecos, pero a costa de la explotación de los mismos mano de obra de Guatemala. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a interrumpir aquí un momento. Efectivamente, ya Nancy me había expuesto de que su nota no aparecía. Y efectivamente, puedo decirles que yo las notas las tenía desde el jueves, pero no las mandé a cartelera virtual, sino hasta el día domingo por la noche, en el cual algunos se dieron cuenta en ese momento, otros lunes, martes, y algunos pues ni las habrán visto en este momento. Sin embargo, en el momento que yo empecé a pasar notas, había muchas personas que estaban su nombre, pero no estaba el número de carnet. Y según el normativo de la facultad, cuando no aparece el número de carnet, no reportamos la nota. De ahí la razón por la cual es que tengo 16 personas que no fueron, no se reportó su nota precisamente porque no tenían anotado su número de carnet. Ya fuera, algunos argumentan que porque la plataforma no se los grabó, que la quitó, otros que sí se les olvidó, etcétera. Pero entonces, por lo mismo, es que yo les voy a dar los nombres de los estudiantes que no aparecen para que me den su número de carnet. Entonces, comienzo con Jefferson Choché. ¿Estás por ahí? Para que me des Sí, tu número. licenciada, acá estoy. Bueno, dame tu número de carnet. Sí, sería 2023 ¿Sí? 07870. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Por nada. Cristian Velázquez. ¿Estás por Buenas ahí? noches, licenciada. Buenas noches. Mi número de carnet sería el 2023 ¿Sí? 01628. Muy bien. Gracias. Gracias. Por nada. Elena Contreras. Aquí, licenciada, es 97-18-108. 97. 18. ¿Sí? 108. 108. Sí, solo una cosita ahí con lo del carnet, licenciada. Fíjese que ese es problema de la facultad, de lo que es precisamente Es la plataforma. Porque fíjese que yo me meto a participantes y no aparezco con carnet. He mandado infinidad de correos y me mandan a decir que ya está arreglado, y entonces, pues ahorita esta es la prueba, ¿verdad, licenciada? Que no está arreglado. Por eso es que cuando al principio ustedes levantaron la mano, solo le di a Nancy, ya sabía por dónde iba. Y yo por eso les dije que al final, porque tengo el listado, porque todos ustedes que los estoy pidiendo su número de carnet, aparecían al final de todo el listado sin el número de carnet. Entonces me resultaba a mí muy difícil, porque no iban en orden. Tenía que revisarlo todo. Entonces dije, mejor espero el día de clase, ahí les pido su número de carnet, y cuando tenga el número de carnet de todos, ya las paso y ya se los puedo mandar a cartelera virtual. Efectivamente, error de la plataforma o error de quien metió la información de ustedes y lamentablemente no lo hizo como debía de ser. Pero, como les decía, si alguno mandó una nota a la coordinación, a mi correo, lo que sea, yo no les respondí nada, porque esperaba el día de clase precisamente para que ustedes me dieran esta información. Ok, gracias, licenciada. Bueno, Fernando González, ¿estás por ahí? Fernando González. Bueno, Gabriel González. Buenas noches, licenciada. Es 2002-18-540. Repítemelo otra vez, por favor. 2002-18-540. 18-540. Muy bien. Gracias. Por nada. Gerson Morales. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Me das tu número? 2010. Sí. 11-212. Gracias. Gracias. Por nada. Guilliam Lepe. Buenas noches, licenciada. Es 2001-18-076. 2001. 18-076. 76. Ajá.
Bueno. Heidi, Gracias. por nada. Heidi Ayala. Sí, licenciada, es 2023 ¿Sí? 01 440. Muy bien. ¿Algo más? Solo una preguntita, ¿cuánto estarían las notas, licenciada? Cuando tenga todas las personas que estoy enumerando. Los números de carnet ya los puedo pasar. Ah, ok, gracias. Jonathan Kier. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Fíjese que a mí no preguntó por mí y mi nota tampoco aparece. Si me das chance que termine el listado, a ver si vas ahí. Ah, todavía falta. Va, está bien, gracias. Dejan que termine, usted que se adelantan y yo tengo un orden que seguir. Jonathan, ¿estás por ahí? Bueno, sigo. Judith Solís. Judith, ¿estás presente? Sí, Lick. ¿Me das tu número? 2022. ¿Sí? 122-71. 2022. 122-71. 122-71. Ajá. Bueno. Karen Román. Karen Román. ¿Estás? No. Kevin Herrera. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. El mío es 2023 02991. 02 991. 991. Ya. Gracias. Por nada. Manuel Mux. Sí, Lisa, 2022 05289. 2022. 05289. Ya viste que llegó tu. Sí, gracias, muy amable. No se desesperen. Sí, A ver, gracias, Melvin perdón. Canté. 2023 ¿Sí? 01365. Muy bien. Nancy Pereira. Sí, licenciada, mi número de carnet es 9310-576. 9310-576. Muy bien. Sí. Vanessa Ramos. Buenas noches, licenciada. Mi número de carnet es 2022-10900. ¿2022? 10900. Muy bien. Gracias. Por nada. Wendy y Boy. Wendy, ¿estás por ahí? Bueno, repito. Me falta Fernando González. ¿No andas por ahí? ¿O alguien sabe el número de él? ¿O lo conoce para que se conecte? Bueno. Jonathan Kier. ¿Tampoco estás? Karen Román. Aquí está Alicia. Se lo digo. Sí, dámelo. Es 2023. ¿Sí? 01210. Ya. Gracias. Por nada. Wendy y Boy, ¿ya estás por ahí? Bueno. Me faltan 3. Fernando González, Jonathan Kier y Wendy y Boy. Si alguno de ustedes lo conoce o sabe de ellos, avísenle por favor que necesito que me den sus números de carnet para el próximo día de clases, el día de mañana, para que yo pueda meter todos los aquí está Wendy, aquí viene por aquí. Wendy, ¿ya estás por aquí?
Buen día, te di ingreso. Noche, licenciada. ¿Me das tu número de carnet? Es 1023. ¿Sí? 8. ¿Sí? 2. No, ahí falta un número. Dámelo otra vez. 2023. Ya no te escuché, me quedé en 2023. Ah. 71-2. No te escucho lo primero. Escríbemelo en el chat, por favor. Ahorita. $2023, a un 0 te faltaba. 08712. Ya, ahora sí. Dime, Pride. Licenciada, aquí en el listado que nos mandó aparece el carnet de Fernando González. ¿Lo tienes ahí? ¿Tú me lo das? Sí. Por favor. 2023. Sí. 09090. Ya. ¿Y no tienes el de Jonathan Kier? Voy a ver, licenciada. Permítame un segundo. A ver en todos los NSP. Es el número 55. No sé. Ah, sí, aquí está. 2023. Sí. 01. Sí. 572. 572. Bueno, gracias, Fray. Bueno, ahorita sí ya los tengo completos. Entonces yo les ofrezco ahorita en la noche, voy a pasar las notas y ya las puedo mandar a cartelera virtual. Si me faltaba uno, tenía que completarlo. Si se dieron cuenta, son bastantes los que quedaron sin el número de carnet. Error de la plataforma, error de quien metió los datos, de error de olvido, lo que fuera, pero ya tengo ahorita los números de carnet, entonces ya esperen en el transcurso de la noche, no muy tarde, en cuanto nomás se los pongo ahí, para que ustedes puedan tener sus notas. Así es de que ya con ello ya sabrían ustedes sus notas y quien pueda, ya lo decías tú, Elena, has hablado y hablado, escrito y escrito, preguntado y preguntado, y dicen que sí. Quienes estén en ese caso, sigan insistiendo, porque si no, el mismo problema se va a dar con el segundo parcial. Así es de que entonces, ya tengo los números de carnet, yo les ofrezco darle las notas en lo que resta de la noche, y dejémoslos aquí, y continuamos el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche y muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche.